¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Tony, bienvenidos a Japón desde Japón y el día de hoy vamos a hacer una serie de videos hablando de las becas Momboka Gakusho, el proceso desde el inicio hasta lo que pasa al llegar a Japón y después de llegar a Japón. Así que estamos el día de hoy con un invitado, él es Aurelio de Venezuela. Muchas gracias, Tony, buenos días. ¿Cómo están? Bueno, ya como mencionó Tony, mi nombre es Aurelio. Soy becario Momboka Gakusho, al igual que Tony. ¿Cuándo llegaste a Japón? Llegué a Japón en abril del año pasado, 2016. Entonces tienes casi un año aquí. Correcto, sí, de hecho ya en cuestión de 2 semanas más o menos, ya se cumple un año y casualmente, bueno, ya empieza el semestre de la maestría. Muy bien, entonces Aurelio acaba de llegar hace un año, él tiene información, vamos a contrastar con mi experiencia siendo becario y vamos a explicar lo más importante, el procedimiento para obtener esta beca. Así que en los próximos videos, contando desde el día de hoy, vamos a hacer una serie de videos. Pueden revisar el siguiente video 2 días después o quizás el día de mañana, donde vamos a ir actualizando la información paso a paso. Pueden encontrar también links importantes en la descripción de este video. El día de hoy vamos a enfocarnos en los documentos que se necesita para aplicar a la beca Momboka Gakusho, que es una beca ofrecida por el gobierno japonés, por el Ministerio de Educación, y que se ofrece a través de las embajadas de Japón en los diferentes países, como la embajada, por ejemplo, de Venezuela, en Caracas. En Caracas. En Caracas, por ejemplo, en Perú, en Lima, y también en otros países como México, Chile, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces, ¿qué requisitos se necesitan para aplicar esta beca, al menos en el programa de posgrado? Correcto, para el programa de posgrado, por lo menos el año que me tocó aplicar a mí, ¿Sí? Bueno, hay una serie de documentos que la embajada va publicando cada año en su página web, usualmente es a través de la página web, en el caso de Venezuela. Sin embargo, bueno, estas planillas no cambian mucho de año a año, así que realmente si tú quieres, por ejemplo, aplicar para el año que viene, aunque te hayas pasado la fecha, puedes ir preparándolos, qué sé yo, con más de un año de antelación, con los documentos que están del año pasado, ¿no? En primer lugar... Por cierto, perdón, antes de que empieces a enumerarlos, ¿cuáles son las fechas en las que las personas interesadas en obtener una beca de posgrado para Japón envían? Creo que a inicios de año, creo que en marzo inicia la convocatoria, ¿verdad? Sí, la convocatoria usual, yo creo que eso depende un poco del país. ¿Del país? Porque bueno, dependiendo del país, hay distintos tipos de becas Momboka Gakusho que se ofrecen. Y dependiendo de esta cantidad, bueno, la embajada va a tener más o menos trabajo que hacer para el procesamiento de las aplicaciones, ¿no? Sin embargo, las fechas que se manejan en Venezuela, si mal no recuerdo, son o la última semana de abril o la primera semana de mayo. Ok, más o menos en esas fechas, entre abril, mayo, creo que hasta junio es el plazo para entregar, creo que... En Venezuela creo que es bastante corto, bueno, no pero pasa de mayo. Las fechas son relativas, hay que revisarlas en cada país. Sí. Van a encontrar links de las embajadas de diferentes países en la descripción de este video. Entonces, hablamos de los requisitos, perdón por la bulla de atrás, pero hay japoneses. ¿Dónde nos encontramos el día de hoy? Ahorita estamos en la estamos en la biblioteca de la Universidad de Nagoya. La biblioteca central está en el campus de Higashiyama. En el campus de Higashiyama, y en este espacio es donde las personas pueden discutir y estudiar, por eso es que hay japoneses haciendo bulla. Sí. Aurelio, nos estabas comentando Correcto. sobre los requisitos, así que volvamos a eso. ¿Cuáles son los requisitos entonces que necesitabas? Ok, en primer lugar, digamos, lo más importante de esto para el proceso de la beca de posgrado de Momboka Gakusho son los papeles o las planillas que se encuentran en la página web de la embajada. Okay. Estos son los documentos oficiales que son estandarizados y son iguales para todas las embajadas de Japón en todo el mundo, ¿no? Sí. Bueno, estos documentos son, en primer lugar, el primer papel es una hoja como de tu perfil, donde tú escribes tu nombre, tu edad. CV. Sí, más o menos es como una especie de currículum, ¿no? Okay. Aquí es donde vas a colocar cuál es tu campo de investigación, qué tipo de beca quieres, si quieres que la beca sea solamente de investigación, si quieres después de la investigación pasar la maestría, si después de la maestría incluso quieres ir al doctorado, lo tienes que especificar en esta hoja, tienes que especificar cuáles papers has publicado, esto te va a dar muchos puntos, por cierto, en el proceso de selección o en la evaluación. Tienes que colocar tu historial de educación. Okay. Cuántos años de educación, qué nivel de educación tienes, etcétera, ¿no? Realmente... Entonces, es una planilla que tú la encuentras en la embajada donde básicamente vas a colocar tu récord personal y académico. Correcto. ¿Verdad? Ok, esa es una planilla. También voy a dejar el enlace en un link que lo pueden encontrar en la descripción. Luego, ¿cuál es el siguiente documento que se necesita? Ok, el segundo documento, si mal no recuerdo, es cuáles son las universidades a las cuales tú quieres aplicar. En el proceso de la beca Momboka Gakusho de posgrado, debes identificar, o bueno, debes especificar 3 universidades posibles. ¿Cuáles son tus opciones de universidad?
universidad a las cuales quieres venir a estudiar, o las cuales posiblemente puedas realizar tu investigación. Bueno, para este punto, o sea, para llenar este documento, yo considero importante que hagas, bueno, una buena investigación, te comuniques con los profesores, etcétera. Aunque, bueno, realmente he oído de casos que simplemente se meten en la página web, ven que hay algo relacionado con su investigación y bueno, lo ponen ahí y después resuelven. Yo no aconsejo que lo hagan así, porque bueno, realmente puede que te sirva de ambas formas, pero me parece que es un poquito más certero si tú ya vas conversando con el profesor. Pero en el proceso, cuando pasas el primer screening, que es de lo que vamos a hablar más adelante en los siguientes videos, se puede incluso modificar estas universidades tentativas que tú has seleccionado. Sí se puede modificar. Al menos yo lo hice en mi caso. Correcto, bueno, es que como te digo, lo puedes modificar, pero yo creo que, digamos, si la embajada ve que tú realmente hiciste un trabajo de preparación, con antelación, eso es muy importante. Eso es muy importante, ¿verdad? Más allá de que, bueno, si funciona o no funciona, bueno, puede funcionar, pero yo creo que es importante que vean esa intención que tienes tú, esa seriedad, digamos, ese trabajo previo. Entonces, teníamos ese documento, también está, creo que, un certificado de inglés, ¿verdad? Certificado de inglés, bueno, de hecho el certificado de inglés creo que no entra en lo que son los papeles requeridos para el proceso. Sin embargo, este papel, digamos, es algo que sí, es necesario, ¿no? Obviamente, ¿no? Entre comillas, porque si hablas japonés, digamos, no necesitas hablar inglés, ¿no? Obviamente. Pero, sí. Y bueno, igual en la parte de los exámenes te van a evaluar el inglés, ¿no? Pero bueno, siempre es bueno colocar el TOEFL o el TOEIC o el IELTS, el examen que tú tengas. Exacto. Luego también recuerdo que hay que planificar un plan de investigación. Correcto, ese es el tercer documento. El tercer documento es el más importante, es sumamente importante, que es el plan de investigación. El plan de investigación o la razón por la cual tú quieres venir a Japón a hacer un estudio de X, Y, Z cosa, que sea lo que hayas estudiado en la universidad, ¿no? ¿Por qué es importante ese documento? Este documento es muy importante porque es con este documento que ellos evalúan realmente cuál es tu intención para venir a Japón, qué quieres venir a hacer, si realmente tú tienes idea de lo que vas a hacer una vez llegues, Sin embargo, este plan de investigación puede cambiar cuando llegues a Japón, pero digamos, no es que cambia porque tú lo hiciste mal o porque, qué sé yo, no tienes dudas o no conoces. Puede ser en parte por eso, pero también es que el proceso se presta para que ese tipo de cosas pasen. Sí. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, si yo te coloco como primera opción la Universidad de Keio Daigaku, en Tokio, y mi plan de investigación lo hago para trabajar con ese profesor específico. Mira, yo ya conversé con el profesor durante 1 o 2 meses, tengo un plan de investigación, bueno, bien organizado, con sus objetivos, metodología, debe ser tal cual como una propuesta de tesis. Eso no es simplemente, mira, a mí me gusta, qué sé yo, la robótica, o mira, a mí me gusta, qué sé yo, la forma en la que los japoneses trabajan X, Y, Z procesos de manufactura y quiero aprenderlo y quiero traerlo para mi país. Bueno, puedes prepararlo, pero realmente debes prepararlo con objetivos, como un background, también si colocas algunas referencias a investigaciones que, mira, estos papers dicen esto y me llama la atención por esto. Algo que la embajada también quiere es que tu proyecto de investigación, aparte de que esté académicamente bien estructurado, es que también justifique una razón de por qué o cuál sería el beneficio entre Japón y el país de donde tú estás aplicando. Correcto. Porque de otra manera, ¿cuál sería la razón por la que tú quieres ir a Japón si ese plan lo puedes desarrollar en cualquier otro país? Sí, esa es una de las características de este documento. Pero bueno, déjame un poquito lo que quería retomar de antes. Es que, por ejemplo, yo preparo el plan de investigación para X profesor, para X universidad, con cierta metodología de investigación. Sí. Y al final, entre esas 3 universidades que uno propone, el gobierno es el que elige. Entonces, si te mandan a otra universidad, no indudablemente, pero es muy probable que tengas que cambiar ese plan de investigación. Y bueno, realmente tú lo planeaste perfectamente, pero tuviste que cambiarlo porque el profesor quizás se dedica a una cosa un poquito distinta, los profesores que tocó, etc. Entonces, bueno... Pero no es el gobierno quien decide a qué universidad te vas, ¿verdad? Sí, es el documento, es el gobierno japonés. El gobierno japonés es el que decía qué universidad te va a mandar. Así tú tengas la carta de aceptación de las 3 universidades. Pero, por lo que tengo entendido,
tú mandas a las 3 universidades tentativas y todo este proceso es para obtener únicamente la beca, pero el ingreso a la universidad es algo que tú haces directamente con la universidad, no a través de la embajada, ¿verdad? ¿El ingreso te refieres para ser estudiante de investigación o para ya la maestría? Ok. Tú te referías para hacer... Claro, para llegar a Japón, ¿a dónde vas a ir una vez que llegues a Japón? Eso lo decide el gobierno japonés. Eso hay que puntualizar porque lo que dice Aurelio es bastante importante. Primero, todo este proceso que estamos explicando es para obtener la beca Momboka Akusho. Es únicamente la beca para estudiar en Japón. Y desde las universidades de las que tú has elegido, según tu plan de investigación, es el gobierno japonés quien te selecciona como becario, ¿no? Y te manda a esa universidad. Pero tú llegas no a la universidad como estudiante universitario, sino llegas como estudiante de investigación. Correcto. Eso es importante. Acá llamado Research Student, ¿verdad? Research Student. O Kenkyusei. Kenkyusei. Entonces llegas como estudiante de investigación y tienes la beca para estar en Japón, para aprender el idioma, para adaptarte. Eso lo vamos a hablar más adelante. Y luego de eso tienes que tú tramitar por tu cuenta el ingreso a la universidad. Eso es un proceso totalmente diferente, ¿verdad? Correcto. Entonces Aurelio nos estaba explicando sobre el proceso para llegar como estudiante de investigación aquí en Japón. Correcto. Bueno, vamos a seguir hablando sobre el documento del plan de investigación. Bueno, como mencioné, el documento de plan de investigación es muy importante que esté sumamente organizado. Los puntos, o sea, hay que tratarlo como si fuese una propuesta de tesis, ¿no? Realmente hay mucha gente que duda, ¿no? Y de hecho yo fui uno de esos que decía, oye, ¿qué debo escribir en el plan de investigación? Porque realmente lo que te da la embajada es un papel con, mira, escribe esto. ¿Qué vas a hacer cuando llegues a Japón? Bueno, ¿qué voy a hacer cuando llegue a Japón? Pero ¿qué tengo que escribir específicamente? ¿No? ¿Cómo lo hago? Mucha gente duda. Y bueno, realmente para hacerlo bien, piensa como si fuese una tesis. Objetivos, metodología, cómo planeas evaluar los resultados, los posibles resultados que obtengas, cuál es la justificación. Mira, hay tales y tales cifras que, bueno, pueden justificar, que justifican mi motivo por qué quiero estudiar o por qué propongo esta investigación en Japón y los beneficios obtenidos. Tal como mencionas, es importante que hayan beneficios para Japón y beneficios para tu país, porque esto, más allá de los avances a la ciencia que puedas contribuir, el crecimiento personal o profesional que puedas tener, es importante recordar que estas becas, además de, bueno, todo este crecimiento que ya hemos mencionado, fortalece las relaciones diplomáticas entre Japón y el país. Entonces, bueno, ese es otro de los objetivos, ¿no? Y es igual de importante como la parte académica, pienso yo. Entonces, siempre es bueno también uno pensar cómo puedo colaborar a que se fortalezcan las relaciones entre Japón y mi país, ¿no? Entonces, bueno, simplemente puedes decir, bueno, mira, yo dentro de mi laboratorio quiero hacer introducción cultural con mis senpais, mira, me gustaría hacer esta idea, mientras esté haciendo la investigación, quiero, qué sé yo, involucrarme con la comunidad, etc. Eso también puedes colocarlo como algunas actividades extra, ¿no? Y cuando tú preparaste tu plan de investigación, ¿tuviste algún asesor? ¿Alguien ayudó? ¿Cómo revisaste? ¿Cómo te aseguraste de que tu plan era lo suficientemente bueno antes de enviarlo a la embajada? Bueno, realmente yo creo que eso no existe, tal cosa como un asesor MEXT, porque realmente esto es algo que va a salir o va a nacer de uno mismo. Sí. Sin embargo, bueno, siempre hay gente que cuenta su experiencia y realmente yo creo que esas personas que cuentan sus experiencias con el proceso, ya sea diferente, porque no siempre vas a tener la suerte de conseguir gente que tenga un blog, gente que tenga un canal de YouTube como el tuyo, Tony, que cuente su experiencia y diga, bueno, mira, en Perú es así y en Perú realmente es mejor que lo hagas de esta manera o la otra, ¿no? Y en cuanto a eso, yo creo que la asesoría que pude tener fue simplemente con internet, ¿no? Y de hecho, lo que mencionas es muy importante porque, por lo menos yo, sentía como muchas dudas. Oye, mira, lo estaré haciendo bien, lo estaré haciendo mal. Y bueno, hasta, de hecho, recuerdo que compré por Amazon como una especie de crónicas de una muchacha de Rumanía, que ella fue estudiante MEXT, estuvo acá, no recuerdo cuántos años estuvo. Estuvo bueno el blog. Pero bueno, bastante largo. Y ella no solamente cuenta su experiencia, sino que como que hace varias entrevistas a otros estudiantes MEXT y bueno, toca varios puntos que si, por ejemplo, para deportes, realmente le dan a alguien la beca MEXT para deportes. O sea, es un área válida
pero realmente como que en la realidad, o sea, si se aplica o no se aplica, o sea, como que en su experiencia ella dice que no ha conocido mucha gente que haya venido a estudiar como fitness o deportes aquí en Japón. Bueno, sí, me toca varios puntos curiosos, además de tratar la parte de los documentos, que bueno, es lo que me interesaba más. ¿Conoces a alguien que haya venido a estudiar diseño, gráfico, animación, estas cosas? Porque me preguntan mucho y la verdad yo no he conocido a nadie que haya venido con esta beca a estudiar esto en Japón, al menos yo. Bueno, no sé si tú has conocido a alguien. Realmente de conocer, no conozco, digamos, de primera persona, de que yo la conozca, no. Pero he escuchado que, bueno, sí, hay una muchacha que es ilustradora, no sé si su investigación cuánto corresponde con ilustración, pero la muchacha es ilustradora y ella no está aquí en Nagoya. La muchacha es ilustradora, sí, y bueno, está aquí en Japón con la beca MEXT, ¿no? Pero no, como te digo, no sé si ella puede estar estudiando otra cosa, puede estar haciendo su investigación quizás en un campo similar, pero no tan metida en la ilustración, no lo sé. Pero bueno, sí se han dado casos, ¿no? De hecho, creo que hubo casos, no sé si en Venezuela, realmente no recuerdo, que se otorgó la beca MEXT para estudiar, creo que manga o algo así, o como un estudio histórico del manga o comparación del manga con alguna forma de arte del país. Por ejemplo, no sé si por ejemplo en Perú hay X forma de arte muy particular de Perú, y bueno, comparación o relación entre lo que es el manga o las expresiones de arte japonesa con esa expresión artística peruana. Bueno, eso puede ser un tema de investigación, por ejemplo. Bueno, depende de cómo lo enfoques, lo importante, y vamos a culminar este video, vamos a tener una segunda parte de este video hablando más acerca de las entrevistas, del envío de los documentos en una segunda parte. Pero antes de acabar este video, solamente quiero mencionar que hay muchas personas que tienen interés en venir a Japón por diferentes motivos, pero lo importante es justificar en la embajada la razón exacta, y la razón que quiere escuchar la embajada básicamente es razón académica más que cultural. Correcto. O más que extracurricular. ¿Y por qué? Porque hay tantas personas interesadas en venir a Japón por razones extra que quieren obtener esta beca. Pero la embajada está interesada en aquellas personas que puedan contribuir, como tú mencionabas al inicio de este video, a mantener una buena relación entre Japón y nuestros países latinoamericanos. Y esto básicamente lo hace con estudios de pre o de posgrado, y la embajada quiere una justificación profesional para eso. Entonces, si tienes razones apartes por las que quieres venir a Japón, creo que es mejor dejarlas de lado y enfocarte más en lo que pide la embajada, que son razones profesionales, académicas. Muy bien, vamos a continuar con este video hablando de las entrevistas. Así que por este video nos despedimos y nos vemos en un par de días. Bye bye. Chao. Chao.